Hola, buenas tardes. Empezamos desde la cuenta de Fundación Diabetes. Empezamos nuestro primer directo mirando al futuro de la diabetes. Eh, para mí es un día que me llena de alegría porque tenemos que felicitar a una gran compañía como es Novo Nordisk, a la Fundación Novo Nordisk, Fundación para la Diabetes, que tantos años lleva trabajando para tantas personas que viven con diabetes. Y quería recordar, ayer fue el Día de los Enamorados y hace ahora 100 años que se comenzó la historia de Novo Nordisk, se comenzó con una historia de amor. Como muchos de vosotros sabéis, fue este médico danés que viajó a Estados Unidos para poderle traer la solución, la cura de la enfermedad de su mujer y su esposa. Fueron los primeros fundadores de Novo Nordisk, 100 años cumplen, así que también felicidades. Y por eso queríamos hacer un directo especial hablando de futuro. Hablando de futuro porque no nos conformamos con estos 100 años de historia, sino queríamos mirar al futuro. Pero para mirar al futuro la tenemos que mirar siempre desde la óptica del presente. Por eso es importante trabajar en la educación diabetológica, trabajar en la educación para la salud y siempre trabajar y apostar por un mejor tratamiento para tantas y tantas personas que viven con una enfermedad como la diabetes tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional. Y para mí, bueno, súper contento y feliz de poder presentar a Irene Galán. La tenéis aquí con vosotros. Es enfermera, grado en enfermería. Está trabajando con nosotros en el equipo en investigación desde el futuro hacia el presente y también está cursando el máster de educación diabetológica en el Hospital Clínic de Barcelona, que para nosotros es un centro de referencia en diabetes y es un placer tener a gente joven con tanta ilusión que son, no que sean buenos profesionales, que son buenas personas. Así que muy buenas tardes, Irene. Buenas tardes. Y también, como no, hablando de una historia de amor, tengo presentada a Irene Caballero. También es farmacéutica con un máster MBA del Instituto de Empresa en Madrid. Trabajó de su inicio en diabetes en Bayer, luego el departamento médico, Bristol, Astra, Novo Nordisk. Actualmente coordina la unidad de ensayos clínicos. Son más de 70, 80 ensayos clínicos lo que lleva a su cargo. Sin ellas, sin las dos Irenes y sin todo el equipo sería imposible. Y también el currículum, voy a abreviar ya, pero también tienen el máster de gestión de ensayo clínico y también este máster que para nosotros es tan importante como es el máster de educación diabetológica del Clínic. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, vamos a empezar porque hay muchísimas preguntas. Hay que empezar agradeciendo a la Fundación, ¿no? Porque por mucha innovación, por mucha investigación, por muchos nuevos tratamientos, si esto no llega a la persona que con diabetes, no vale absolutamente para nada. Sabéis que trabajamos mucho junto a FEDE, junto a NADIS, junto a la Federación de Pacientes con Diabetes, porque pensamos que las fundaciones y la asociación de pacientes tienen un valor mm, incalculable como complemento a toda la atención sanitaria, que sabemos que no siempre es como todos queremos que sea. Uno de los lemas de la fundación, de la FEDE, era accesibilidad en el Día Mundial de la Diabetes, lo recordamos todavía, accesibilidad a educación, accesibilidad a innovación, accesibilidad a equipos profesionalizados, interdisciplinares, que importante es. Y con eso lanzo, animo a todas las personas que están al otro lado de la pantalla a que podéis hacer preguntas. Durante la mañana ya tenemos recogida varias. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Va para Irene, cualquier lado me podéis responder. Bueno, queríamos empezar con la primera pregunta, era especial para nosotros. ¿Por qué es importante la educación terapéutica en diabetes? Pues mira, Cristóbal, la educación terapéutica es súper importante porque consideramos que es la base del tratamiento. Sin una buena educación no podemos empoderar pacientes y el objetivo principal de la educación es empoderar al paciente para que pueda tener su autocontrol y su autocuidado en su propia enfermedad. Sin esta educación es imposible llegar a estas herramientas a ello. Por tanto, creo que es fundamental. Y cuanto antes se empiece, mejor. No hace falta primer día de diagnóstico, pues cuanto antes se empiece, antes empezamos a darle su autocuidado, su autocontrol, sus herramientas, su educación y yo creo que es fundamental, tanto para él como su persona de apoyo, su familia, su entorno, porque claro, él al principio se va a ver un poco solo, pero si realmente la educación la centramos en ellos, pero también en su entorno o su persona más de apoyo, yo creo que va a ser fundamental, vamos, pensamos que es fundamental. Sí, así es. No, no tengo nada que añadir.
La verdad es que el acompañamiento en ese momento del debut de diabetes, tanto de tipo 1 como tipo 2, y sobre todo yo creo que estas herramientas que nos facilitan las redes sociales y el auge que está tomando el tema de la educación terapéutica como parte del equipo interdisciplinar, siempre liderado por el tema de los médicos especialistas y sobre todo tener apoyo también de personas que se encarguen de facetas anexas, ¿no? Como el tema psicológico, como el tema de la actividad física y el deporte y la nutrición. Yo creo que todos aportamos si estamos en un cambio de paradigma donde ya no basta con, yo me remonto con mis 42 años, ¿no? Yo he vivido en esas consultas donde se le soltaba al paciente a lo mejor un folleto sin explicar, sin nada. También es verdad que tenemos que tener en cuenta que hay falta y en eso tenemos que trabajar todos, en hacer ese tiempo lo más rentable posible, pero siempre desde la perspectiva del paciente, ¿no? Desde sentir la necesidad principal por lo que viene ese paciente a la consulta. Y que la educación se hace de forma individual con el paciente, pero también muy importante los grupos que se hacen, porque ahí se sienten identificados en otros pacientes que ellos, bueno, otras personas que ellos también están viendo que tienen el mismo problema. Entonces, los grupos también ayudan un montón. Entonces, la educación debe ser tanto individual como grupal. Sí, yo apunto, ¿no? Porque tengo aquí muchas entradas de gente que está comentando y me alegra mucho de, no puedo saludar a todos, pero muchísimos conocidos y muchísimos amigos conectados en el directo de Instagram. Tenemos claro que las personas que empiezan con debut, habéis apuntado muy bien, a ellos, a su familia es un choque, de repente, de un día para otro empiezas y la diabetes choca contigo, ¿no? Pero ¿pensáis que en diabetes tipo 2, la mal llamada diabetes de la buena, lo estamos haciendo bien en educación diabetológica? Yo pienso que no, que los pacientes con las personas con diabetes tipo 2 creo que son como los grandes olvidados o discriminados en la diabetes en general. Porque, a ver, el perfil del paciente tipo 2 es a personas adultas con bastante edad avanzada, tienen otro tipo de enfermedades o producidas por la misma diabetes por un mal cuidado o complementarias a su patología por la edad o por otro tipo de complicaciones, y aparte suelen ser pacientes que la mayoría al poco tiempo debutan insulinizados. Por tanto, yo pienso que tanto la educación como las nuevas tecnologías no deben de ir enfocadas al tipo de diabetes que se tenga, sino a las necesidades que tenga el paciente, porque un paciente tipo 2 puede tener mayor o igual necesidades que un paciente que tenga tipo 1. O un paciente tipo 1, un buen control, no, a lo mejor no necesita tanta como un debut de tipo 2. Entonces pienso que debe de ir más asociado a las necesidades de los pacientes que al tipo. El problema para mí en estos años de experiencia es que llegamos tarde. La educación diabetológica, como todos sabéis, o las personas que estéis conectadas o que vayáis indagando un poco, siempre se da en consulta especializada, ¿vale? Tenemos el sistema público, el sistema privado. Al final este tipo de perfil de pacientes es una pena que muchas veces estén ingresados en el hospital y veamos que por un diagnóstico, un ictus, un infarto o todo eso es cuando se descubre que tiene esa diabetes. Por lo cual ya vemos y puntualizamos y eso está en estudios clínicos y avalados que llegamos tarde, ¿no? El debut no puede ser tras un ictus. O sea, hay mucha campaña de prevención que tenemos que hacer no solo a nivel social con las administraciones, sino a nivel propio de los colectivos que nos dedicamos a esto. Sí son los grandes olvidados porque ya partiendo de la base de que cuando uno ya parte de una edad un poco mediana y observamos pues esa tendencia, vamos a hablar de distintos tipos de diabetes porque hay muchísimos, pero esa persona que llega con sobrepeso, obesidad a la consulta se le toma como que es normal y normal no es una patología, ya sea el sobrepeso, la obesidad o la diabetes derivada de esta o no, hay que tratarla como tal. Y son personas, yo diría, que necesitan incluso que lo empoderemos más, porque esa persona con diabetes tipo 1, como sale directamente de ese debut tan agresivo, digamos, ¿no? En el hospital, tiene su mente más capacitada porque durante esos días de transición
se le da como una supervivencia de conocimiento junto a los familiares. En el caso de la diabetes tipo 2, al ser más silente, al no hace que el paciente sea menos consciente de que tiene esa patología. Entonces, abordarla cuesta mucho trabajo empatizar con ese perfil. Pero yo creo que vamos por el buen camino, Cristóbal. Los mensajes tienen que ser positivos y simplemente esas personas que notan, que lo podemos decir, ¿no? Ese diagnóstico previo, cómo detectar si una persona tiene diabetes tipo 2 o tipo 1, pues que se acerque a su equipo sanitario. Siempre tenemos algún médico, algún farmacéutico, enfermero al lado que nos pueda asesorar, tanto en la farmacia o en los equipos sanitarios, en la atención primaria, y conseguir intentarla buscar, y esto sí que es verdad que yo no quería que se me olvidara en este tiempo, buscar fuentes fiables. Esto es un medio muy, entre comillas, digamos, las redes sociales. Tenemos que dar un cambio radical de facilitar a todas las personas que están conectadas hoy y todas las que podamos llegar, en que busquen fuentes fidedignas, en material avalado. Sé que hay muchísimas preguntas sobre dónde buscar ese tipo de documentación. La Fundación para la Diabetes es una de ellas, por lo cual yo animo a todos los que estéis conectados que os metáis en el portal. Yo me he alucinado porque pasan pocos meses que no me meto y vuelvo a meterme para actualizarme y veo que es una página en constante reciclaje y la verdad que me ilusiona mucho. Queda mucho por hacer y no nos podemos olvidar de ningún tipo de paciente. Bueno, mensajes positivos, sin lugar a dudas, estamos avanzando mucho, pero la base de todo el avance es la educación terapéutica, la educación diabetológica. Tengo la suerte de estar invitado por el director de la clínica Jocelyn de Boston, Enrique Caballero, muy amigo de México, pero trabaja en Boston, y este fin de semana con él. Y allí aprendí hace muchos años, tuve la suerte de ir con ellos y aprendí el valor del equipo interdisciplinar. Allí aprendí que había formas diferentes de hacer las cosas. Aprendí que se basaba en la educación. Jocelyn, hace 100 años en la clínica Jocelyn, decía que la educación no era un tratamiento de la diabetes, sino era el tratamiento de la diabetes. Allí aprendí de que había psicólogos, de que hay profesionales sanitarios, como pueden ser los dietistas, nutricionistas, como pueden ser los profesionales de actividad física y deporte, como puede ser personal especializado, endocrino, médico de atención primera, pero muy especializado. La diabetes cambia mucho y el trabajo en equipo, con todas las demás disciplinas, que siempre rodear al paciente y pensar siempre en la mejor experiencia del paciente. Y sin enrollarme más, porque hay muchísimas preguntas. Otra pregunta antes de empezar con las preguntas del público, porque hay muchísimas. Bueno, el título del primer Instagram, espero que nos sigan apostando por nosotros, nos sigan invitando, era Mirando al futuro. Queríamos mirar al futuro desde la educación diabetológica, pero vosotros que tenéis la suerte de trabajar en ensayos clínicos, que estáis trabajando la nueva innovación, tanto tecnológica como farmacológica, como nuevos modelos asistenciales, tanto en diabetes tipo 1 o en tipo 2, ¿qué pensáis que nos puede traer el futuro a corto plazo? Bueno, pues como bien dice Cristóbal, yo creo que tú tienes más experiencia que todos los de aquí, pero bueno, bastante ha pasado. Hemos pasado un cambio generacional, yo creo que diría que los últimos 20 años ha sido una gran revolución. Como bien has dicho, hace 100 años del descubrimiento de la insulina, que ya partíamos de esas personas que, bueno, simplemente morían porque no había una solución, a un cambio generacional, tanto en los pacientes, las personas con diabetes tipo 1, con la insulina de larga duración, una insulina más plana, con menor riesgo de hipoglucemia. Y en el caso porque ahora mismo también el tema de la tecnología con la bomba de insulina, pero no están accesibles para todo el mundo y tampoco es el perfil para todo el mundo. El tema de los monitores continuos de glucosa, yo creo que ha sido quizá en estos 5 últimos años, diría yo, no sé si Irene piensa igual, para personas con tipo 1, que ojalá esté incluido en personas con tipo 2 lo más pronto posible. Sabes que dependiendo de la comunidad autónoma se empezaron bueno, no se daba abasto, ¿no? Por personas con diabetes gestacional, con pacientes menores de 18, a partir de 18 para arriba. Ese campo está cubierto, creo que ha sido un cambio radical. O sea, ya no podemos hablar de la glucemia en ayuna ni la glucemia preprandial y postprandial. Ya tenemos que tener una línea continua y con los Smart Pen que también se están incorporando poco a poco. Creo que la solución en las personas con diabetes tipo 1 en el autocontrol
te da una seguridad máxima. Y en cuanto a las personas con diabetes tipo 2, el cambio de paradigma ha sido, no me gusta la palabra brutal, pero es abismal. Tenemos herramientas. Yo lo que veo es que al final, voy a repetir tu frase porque sabes que nos conocemos desde hace ya bastantes años. Al principio, cuando se estudiaba la medicina hace 20 años, estaban las insulinas, la sulfonilurea y la metformina, poco más, corrígeme Cristóbal, y hoy día pues tenemos fármacos que no solo van al control glucémico, sino es como los equipos interdisciplinares, ¿no? Abordan todo, o sea, queremos controlar la tensión, queremos controlar los lípidos, queremos por supuesto controlar esa hemoglobina glicosilada, la glucosa, y aparte con cambios impresionantes en la pérdida de peso. Nos damos cuenta y lo vemos en los ensayos clínicos, a veces asusta porque claro, estamos haciendo investigación y todavía muchos fármacos no están en la calle. Nos alegramos muchísimo cuando salen porque tenemos una seguridad de tratarlo, de ponerlo, de manipularlo, de adaptarlo a cada paciente, pero vemos lo que llamamos la remisión de la diabetes, o sea, esa diabetes que sabemos que a partir de 6,5, nuestros pacientes actuales pues están en 5 y pico, entonces no sabemos si tienen diabetes o no. Se nos vuelve, bueno, como dicen, me la ha quitado, no te lo hemos quitado. Yo nada más apuntar a decir que yo creo que la investigación obviamente es fundamental, pero lo que nos trae tanto la tecnología como los tratamientos es que haya mayor adherencia al tratamiento y eso es fundamental, porque se sienten más cómodos con los tratamientos, porque sienten mejoría, ven que hay mejoría y además se sienten cómodos, tanto lo ven por los sensores y demás y aparte por el tratamiento en sí, que es mucho más cómodo y más útil que lo que hay actualmente el futuro viene bien cargado y muy buenas noticias y nos van a traer muchas alegrías, creo yo. Sí, bueno, concluyendo, yo creo que somos conscientes de que hoy en día, en el 2023, podemos dar más calidad de vida, disminuir el estrés por la diabetes, ayudar a la gente a que les sea más fácil controlar esta enfermedad y que, como siempre hemos dicho, mucho que aprendan a vivir no para la diabetes, sino con la diabetes y tener una vida plena y feliz. Pasamos ya a la pregunta. Ruego que seáis lo más breve posible porque hay muchísimas preguntas, muchísima gente. Luego a la Fundación que nos vuelvan a invitar porque creo que siempre este encuentro es muy bonito porque es un punto cercano con las personas que con diabetes y con la duda. Lanzo la primera pregunta que ha entrado directamente el directo. Vanessa Romy nos dice que su madre tiene un marcador de hemoglobina glicosilada elevado. ¿Qué es la hemoglobina glicada? ¿Pensáis que se sabe? Pues mira, es gran desconocido. A mí me encantó escucharte una vez en la consulta, que por eso es bueno rotar también con los médicos, las personas que estamos haciendo la educación en consultas distintas, porque a veces se tiene que hacer así. Le llamamos, a mí me gusta llamarlo el chivato, ¿vale? Chivata. Hicimos la chivata. Chivata o chivate. Bueno, al final es un marcador, hemoglobina se le determina porque se une a una fracción de globulito rojo que tiene distintas partes y es un marcador que lo que nos dice es ese azúcar, la duración en los 3 últimos meses, cómo está esa persona, ¿vale? Nosotros consideramos que un estado de prediabetes está en el valor de 6,5%, siempre va en porcentaje. Una persona ya con diabetes diagnosticada tiene 7%, vemos diabetes de hasta 12, que puede ser un paciente con debut de tipo 1, y en eso está equiparado a lo que nos hacemos en el dedo, que son las glucemias capilares, de valores de, pues cuando hablamos de una hemoglobina de 12, pues puede estar en 400, en 500, y en 7, pues son valores que no, pues por encima de 180, que no es lo aceptable, ¿vale? Entonces es un marcador que nos mide los 3 últimos meses. Se suele pedir en las analíticas, normalmente de rutina, cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de cómo está esa persona controlada. Como bien dice Irene, lo que nos indica mucho es más o menos el valor que ha tenido de glucemia capilar durante todas las mañanas. Las glucemias capilares que se hacen ayunas nos dan una orientación de más o menos como la media que ha podido tener. Entonces, bueno, ya nos engaña un poco, como nosotros decimos, porque ya no nos apunta, pues tenemos los sensores y demás que nos dicen mucho también, pero la hemoglobina es nuestro gran aliado y también sobre todo para prevención, para diagnosticar, es fundamental. Estamos viviendo un salto de tecnología de tener solo la hemoglobina glicada en las consultas como marcador de ese control, de control glucémico los 3 meses previos. Recordamos que cuanto más bajo mejor sin hipoglucemia, lógicamente con los nuevos tratamientos es más fácil llegar a objetivos casi a la normalidad.
El cambio radical que hemos vivido con las nuevas glucometrías, con los nuevos sensores, es que podemos ver el tiempo en rango, podemos ver el GMI, podemos ver la variabilidad, podemos ver muchas más cosas que antes se nos escapaban y que hemos aprendido, la persona con diabetes aprende a manejar su enfermedad de manera mucho más sencilla, pasando de la glucometría capilar, de pincharse a la técnica en directa, ¿no? A la técnica indolora. Ha sido una revolución y mucho más que vienen porque no paran. Bueno, seguimos con preguntas, tenemos otra pregunta que nos pregunta sobre cómo afecta la menopausia en la diabetes. Consejo rápido, porque hay muchísimas preguntas. ¿Cómo A puede un cambio del afectar? metabolismo, por tanto, al cambio del metabolismo siempre se tiende a ver una ralentización del metabolismo en sí. Entonces entra la obesidad, si ya de por sí ya teníamos sobrepeso y dentro de la menopausia que ralentiza el metabolismo podemos llegar a una obesidad, pues siempre va ligado. Obesidad, sobrepeso, siempre va a ir ligado, se está demostrado que va a poder tener una diabetes. Por tanto, están relacionados, hay que tener hábitos de salud bueno y tener rutinas diarias saludables, intentar abordarlo pues con buena nutrición, con ejercicio y sobre todo siempre yendo a tu médico o a tu profesional sanitario que tengas más cercano para poder abordarlo tanto antes de llegar a la menopausia como si estás, como si ya has llegado. Sí, es fundamental tanto en personas con diabetes como normales o normal o con sobrepeso y obesidad en cómo llegamos a esa menopausia. El cambio hormonal es grandísimo, al final el cuerpo está destinado al ahorrar, venimos de la prehistoria, no solo los hombres, también las mujeres y por desgracia el tema hormonal pues nos hace tener un poquito más de precaución. Sí es verdad que si se invierte en actividad física y ahora está demostrado que sobre todo en ejercicios musculares, ¿vale? Porque ahora hablo un poquito más de las personas con diabetes tipo 2, que la mitad de ellas muchos tienen problemas articulares y muchos problemas de movilidad. Hay que fomentar, y eso es un mensaje general, sobre todo, no solo la actividad aeróbica, ¿vale? El andar, el sacar al perro que decimos los 30 minutos, eso parte de la actividad normal que deberíamos hacer. Hay que fomentar la actividad muscular porque durante la menopausia, aparte de la osteoporosis, que es otro tema a abordar, necesitamos fortalecer esos músculos, llegar con una musculatura tanto de suelo pélvico con todas las complicaciones que pueden llegar en un futuro. Invertir en salud. Invertir en Salud. salud y el gran olvidado siempre ha sido el ejercicio físico y de ahí la gran reivindicación de que queremos tener profesionales de actividad física y el deporte a nuestro lado. Bueno, me da muchísima alegría ver los comentarios de tanta gente y amigos al otro lado. Aquí tenemos a Nadie Sevilla, que es la Asociación de Diabéticos. Sabéis que soy muy claro y lo digo sinceramente y me gusta ser así de transparente, que la asociación para nosotros es un pilar muy importante. Yo receto asociaciones, creo que es un complemento ideal a la actividad clínica, llegan donde nosotros no llegamos, que te cuenten de igual a igual, tienen muchísima fuerza. Y de aquí a Nay Sevilla, que hace un comentario, darle las gracias y darle un aplauso por lo bien que lo hacen, por el acompañamiento, por la vocación, por la motivación y por tanta labor que han hecho, hacen y van a hacer. Ana y Fede para mí son clave y compañeros de viaje. Así que, Ana y Sevilla, que estáis por ahí, daros las gracias por estar por estar en el directo. Y además que ellos nos insisten y preguntan de una preocupación, hay una campaña de Fede que era no des la espalda a la diabetes. Y Anari nos dice que tendría que ser una obligación tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. ¿Qué pensáis de eso? Siempre están, yo que voy a hablar de Ana María y de Anadí, de Fede, siempre están. Nosotros también, son muchos lo que tenemos que hablar en la educación diabetológica, pero me encanta el tema de prescribir las asociaciones, no solo en diabetes, sino también ahora en obesidad, que van relacionadas, van de la mano. El futuro de esas personas que están con obesidad, muchas debutarán con diabetes. Por lo cual yo creo que la labor que hacen es inmensa. Yo soy consciente por experiencia, por lo que nos cuentan muchas personas que pasan por la consulta, los campamentos, las actividades formativas. Creo que tenemos que ir de la mano. La pirámide se nos queda corta, Cristóbal. Hay que meterle más patas.
Y yo pienso que, como bien dicen ellas, a la diabetes, tanto tipo 1 tipo 2, da igual, la diabetes, las personas con diabetes, nunca hay que darle la espalda, siempre hay que intentar cogerle la mano y acompañarlo. Ya no ir por delante de ellos como a lo mejor teníamos esa perspectiva antes, sino agarrarlo de la mano, acompañarlo y cuando los veamos bien, soltarlo, porque ya tienen las herramientas, están empoderados para poder seguir ellos solos y nosotros siempre vamos a estar, pero que ellos sean capaces de continuar y hacer su camino y saber vivir con lo que tienen, que no sea ninguna mochila que tengan que llevar, sino un pin. Yo siempre digo, no, es una mochila, es un pin. Tú siempre tienes que tenerlo, tienes que ser consciente de lo que tienes, pero no ser un obstáculo para tu día a día. Sí, yo recuerdo aquí, traigo al directo a Marisa Maya, una gran, muy querida educadora que trabaja mucho en educación diabetológica, y decía que nosotros le damos un Ferrari al paciente. Sabéis que el Ferrari está muy de moda con Shakira, pero le damos la mejor tecnología, pero si no le enseñamos cómo conducir ese Ferrari, porque el 99,9% de las que estén de la diabetes, no lo olvidemos, lo lleva la persona que vive con diabetes y sus familiares. Así que nuestra misión es entrenarlo, acompañarlo, ayudarlo desde la distancia y que cuando venga a boxes que esté el menos tiempo posible con nosotros y que le dé la mayor facilidad posible. Seguimos con preguntas en directo y una pregunta directa sobre complicaciones. Complicaciones que nos encanta prevenirlas, porque todas las complicaciones de la diabetes son prevenibles. Si nos pregunta sobre disfunción eréctil en hombres con diabetes, ¿cómo prevenirla? Si siempre se intenta tener un buen control de diabetes, se intenta prevenir todas las complicaciones. Por tanto, nuestro objetivo siempre va a ser que tengan buenos controles, porque si tienen buenos controles, esas complicaciones o no llegan, o si llegan, van a llegar cuanto más tarde mejor. La disfunción eréctil es una de las complicaciones que tienen que luchar los hombres y por tanto las mujeres no tocan otra, pues a los hombres le tocan esa parte. Y ya te digo, se intenta siempre prevenir, pues intentando tener controles adecuados y con, ¿verdad? Sí, hay que romper un poco la barrera. Ahí sí hay que ser proactivo. Muchas veces hay que ser, ¿no? Dejar que el paciente te comente sus problemas. Hay veces que a mí me resulta curioso que siempre sea la mujer la que pregunte en la consulta sobre el problema de su pareja cuando se está sacando la analítica. Entonces te quedas con el acompañante, de ahí la importancia del acompañamiento de cualquier familiar, amigo o quien esté a su lado. Y sí es verdad que debería ser algo que sacáramos como en historia clínica nuestra, preguntarlo con la total normalidad, pero claro, para eso tiene que haber una relación de confianza, Cristóbal. En una primera consulta quizá no sea lo ideal, pero si son pacientes que vienen a revisión y eso, pues igual que preguntamos por el estado psicológico, las horas de sueño, darle totalmente la normalidad que se le debe dar. Pero aquí sí lanzo preguntas mías, que quizás no las tenga que contestar porque muchas veces nos dicen, no, son fármacos caros, son fármacos que no están financiados y qué solución se da, porque al final a lo mejor esa persona en ese momento en el que está preguntando eso tiene un buen control. Ya, sí, viene posterior. Pero sí es verdad que es una de las complicaciones que están como tabú. La mayoría de las veces lo preguntas y no le suelen echar mucha cuenta porque saben lo del pie, saben otro tipo de complicaciones que pueden tener, pero eso es verdad que es un tema tabú y que no todos lo asocian a la diabetes. Hay algunos que sí, los más, a lo mejor los que tienen mayores herramientas y demás de educación, pero hay otros pacientes que no le encuentran relación hasta que le preguntas y dicen, pues sí, o sobre todo las mujeres las que nos cuentan, sí, 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 o no lo chivan, no lo chivan. Recordamos que hoy en día nuestra misión es desde el minuto uno un tratamiento el mejor posible, la mejor educación para evitar esas complicaciones porque si son prevenibles. Entonces es muy importante hacer prevención y también poner sobre la mesa esas complicaciones que a veces son tabú. Vamos rápido porque tenemos muchísimas preguntas. Pati Gómez, que es amiga y desde Guadalajara, desde México. Fijaros hasta dónde ha llegado Instagram. Darle las gracias por seguirnos y por estar ahí, ¿no? Siempre está ahí. Sé que es una gran defensora de la educación diabetológica, pero ella piensa, y nos lo dice así en el directo, que quizás el colectivo médico nos falta esa sensibilidad para saber la importancia de esa educación, porque las consecuencias al final de no hacerlo recaen o le llegan al paciente.
¿Pensáis que nos queda mucho por concienciar sobre darle más valor a la educación diabetológica tanto en los equipos multidisciplinares como en las asociaciones? Y en las sociedades, Cristóbal. Mm. Sí. Muchísimo. O sea, yo creo que sí es verdad que también ha habido un cambio disruptivo, diría, en la última década. Sí es verdad que hay sociedades tanto autonómicas como nacionales que sí perciben la educación, incluso tenemos la formación, nuestras propias jornadas, pero sí es verdad que al final las sociedades son sociedades médicas, no estamos englobados en ningún sitio común. Porque está enfermería por un lado, yo que soy farmacéutica por otro, al final si queremos encajarnos nos tenemos que meter en ese tipo de sociedades que para mí sea una llamada a la acción de que nos tengan un poco en cuenta. Creo que al final, pero no solo a nosotras, hablo de educación diabetológica, estamos hablando igual, de nutrición, de psicología. Cuantas más personas con distinta formación, más posibilidad de formar, más posibilidad de impactar al paciente por distintas vías y que el paciente tenga mayor conocimiento. Sí, pero no sé realmente a qué se refiere con el tema de que los médicos, no, pues como en todos sitios, pues hay buenos profesionales, profesionales mediocres y profesionales que se han quedado en la prehistoria. Entonces, bueno, cada uno, nosotros somos de los activos, de los que nos gusta estar al día a día, aprendemos con el paciente día a día y si la sociedad nos da formación, la industria farmacéutica que nos acompaña y las asociaciones, pues, ¿qué más se puede pedir? Yo creo que hay servicios, bueno, que no nos dan el papel que debemos de tener porque no nos consideran como una especialidad. Y yo barro para lo mío y pienso que enfermería tiene muchas especialidades y que una de ellas debería ser o la educación diabetológica o la educación en general en todas las complicaciones, en todas las enfermedades que hay. Y somos los grandes olvidados, creo. Vamos, de enfermería, nutricionista, psicología. Entonces yo creo que desde los sí, pero en servicios, especial enfermería, sí, porque al final la enfermería es la que está en el hospital. y a veces es cierto que algunas comunidades sí lo tienen muy presente y sí buscan un perfil de educadora que tenga su titulación, que tenga conocimientos suficientes para poder estar en educación y otras que no, que cualquiera vale. Y yo pienso que cualquiera no vale. De eso tenemos que aprender mucho de Europa, porque allí sí está validado y ejercen como tal. Las contrataciones son por perfil y quizás no por bolsa, porque es algo tan específico y ya no se puede manejar la diabetes como antes se hacía con un papel. No. La tecnología y todo lo que viene y el uso farmacológico y combinado necesita de una gran especialización. O sea que si se quiere dar una buena educación necesitas tener gente titulada o especializada en esa vía. Es igual que el MIR. Al final uno es cardiólogo o es endocrino. Sí, es cierto que afortunadamente, y digo afortunadamente, cada vez tenemos muchísima innovación, muchísima tecnología. Es algo que tú estás 3 meses fuera sin estudiar y te queda totalmente al margen. Por lo tanto, desde la SER, que es una sociedad también multiespecialidad, interdisciplinar, igual que la SEDO, que aglutina obesidad, tanto diabetes, caemos todos, es cierto que la formación es clave para los profesionales. Y a veces también es cuestión de vocación, de querer hacer lo mejor por tu paciente y compromiso por tu paciente y saber que no son números, sino son personas y hacer un abordaje desde el minuto uno, porque cada minuto que se invierte en el minuto uno en educación, cada minuto que se invierte en un buen tratamiento, estás con la luz en la haciendo prevención a 15 o 20 años. Seguimos con preguntas, con muchas preguntas. María José Serrano Pérez nos dice que debutó en octubre con una hemoglobina glicada de 12,7 y en 3 meses la analítica ya la ha bajado a 6,2. ¿Qué le decís, qué mensaje le lanzáis a María José? Primero, enhorabuena. Eso es lo primero, enhorabuena, porque bastante ha bajado y no sé si habrá tenido una educación diabetológica correcta o no, porque no nos dice nada, o si ha sido a base solo de tratamiento, pero creo que todo vaya acompañado, que es casi siempre cuando se baja tantos puntos de hemoglobina, que es muy difícil, es porque hay una predisposición del paciente brutal y un buen equipo detrás y unos buenos tratamientos. Adherencia al tratamiento, me encontró... Sí, nada, que tiene algo en la vida que le va a acompañar y que piense siempre en buscar un referente, que nunca se sienta esa persona sola, ya sea en la parte médica, en los equipos sanitarios o en su personal, y que la diabetes es una enfermedad crónica para toda la vida, pero se puede convivir con ella
gracias a Dios, hoy día la esperanza de vida es igual que una persona normal y que va a tener altibajos, que no como todos, o sea, todos pasamos por épocas en la vida buenas, malas, regulares, y en la diabetes, como en otras patologías, pues que no se frustre, que siga adelante y que conviva con ello. No estás sola, estamos todos contigo, somos todos muchos en este mundo. Mira, Marisa, psicodiabetes. Hay muchísimas preguntas. Yo creo que vamos a tener lo que dejar para otro día, pero dejamos alguna pendiente y se continúa en otro día, ¿no? Pero mira, Marisa, psicodiabetes, también conocida, un saludo desde aquí, al otro lado. Nos dice que es fundamental acudir a las asociaciones por muchos motivos, pero que destacaría el tema psicológico. ¿Cuánto hemos hablado de que queremos psicólogos en los equipos, ¿no? El paciente se siente solo hasta que conoce a más personas que conviven con la misma patología que ellos. El psicólogo, los equipos, sí, ¿no? ¿Lo Por conseguimos algún supuesto, día? por supuesto. Equipo multidisciplinar y no puede faltar psicólogo, pero ni aquí ni en muchos otros ámbitos. Pero aquí sobre todo nos tiene que acompañar, tiene que conocer al paciente, los miedos que tiene, cómo puede afrontarlos, la familia, el acompañante y aparte lo que hemos hablado antes, la educación no solo individual sino grupal, que es fundamental que se sientan acompañados siempre y que no se vean solos ni soy un bicho raro ni tengo, no, nada. Para nada. Yo recuerdo de mi grupo de amigas, cuando nos juntamos a veces, que el psicólogo está como estigmatizado, ¿no? Yo creo que igual que el fisio, cada vez lo vemos ya cuando tenemos una edad, lo vemos como más rutinario y el psicólogo como que lo vemos un poco como tengo un problema, eso es que tal. Yo creo que hay que tomarlo con la total normalidad. Igual que uno va al odontólogo o al dentista porque tiene un picado en una muela, el psicólogo cuando ves que algo no funciona, cuando tus rutinas cambian, cuando no encuentras que te encajes y te levantes con buena actitud, con alegría y con todo, pues ahí está la psicología. Y tenemos que tomarlo como parte normal, porque es verdad que nosotros intentamos hacer de psicóloga, intentamos formarnos como tal, pero no lo somos. Por lo cual también una llamada a esas personas que se unan, que cuesta un poco, ¿eh? Que cuesta un poco, también es como otra especialidad, ¿no? Tanto el psicólogo en la obesidad, en el acompañamiento de la diabetes, no existe realmente esa especialidad como tal y creo que deberían de formarse ese tipo de personas en eso, porque está mucho en trastornos en la conducta alimentaria, etcétera, pero esto va un poquito más allá. Estamos luchando mucho del ámbito público de incorporar profesionales como los psicólogos, ¿no? En el ámbito privado lo tenemos más fácil bueno, y sabemos lo importante que es porque son enfermedades que duran muchísimo tiempo. Y hay momentos en el que está mejor, peor, y es como el Betty tiene su psicólogo y por eso va tan bien. Porque al final, tiene su psicólogo, tiene su entrenador físico, su entrenador táctico, tiene muchísima gente dando el mejor rendimiento, la mejor versión de ese equipo. Bueno, seguimos con preguntas. Silvia Moreno Juan, gracias por la pregunta porque algo también toca un tema también fundamental y quizás no lo abordamos bien en consulta. Silvia os pregunta a las sirenes, ¿qué importancia creéis que tiene la nutrición en el control de la diabetes? Pues fundamental, es uno de los pilares, aparte del tratamiento y del ejercicio físico o de la actividad física que hemos hablado antes, la nutrición, que es otra de las bases de esta enfermedad, porque es que si no tenemos una buena nutrición, no podemos tener un buen control, no podemos tener las herramientas y por tanto los conocimientos de lo que debemos y lo que no debemos. Hace mucho hincapié en no se debe de comer hidratos de carbono. A ver, vamos a centrarnos. Una buena nutrición es fundamental y para tener una buena nutrición se hace falta de todo, pero a su medida justa. Entonces, especialmente en los diabéticos, pues sí es verdad que hay que restringir un poquito más los hidratos, pero siempre hace falta porque la nutrición equilibrada es lo más adecuado, es la base. Es lo más complicado, ¿eh? Porque en diabetes tipo 1 el manejo del contagio de hidrato de carbono sabemos que es complicado, que necesitan un proceso de aprendizaje. En diabetes, las personas con diabetes tipo 2 quizá lo tienen más fácil, ¿no? Porque tienen todavía el páncreas funcionando y no tienen que ser un control tan exhaustivo, sino incorporar el patrón nutricional mediterráneo saludable, ¿no? Hacer inversión en nutrición. También ajá,
abogo aquí y en público digo que necesitamos dietistas, nutricionistas en los equipos, ¿no? Irene, te Sí, he cortado, perdón. sobre todo, Cristóbal, porque ahí lanzo alguna de mis frases, bueno, que se puede malinterpretar, pero no. A ver a qué fuente vamos. A ver a qué fuente vamos, porque ahí las mujeres lo tenemos más interiorizado esto de la nutrición, pienso yo, ¿vale? Pero esto es como la belleza. Podemos hablar de distintas cremas si todo el mundo sabe las cremas y los ingredientes y lo que hace cada cosa. Entonces, la nutrición en diabetes, hay poca evidencia científica en muchos de los planes de alimentación que se ponen. Es verdad que la persona con diabetes tipo 1, es que aprendemos de ella porque nos dice, me ha pasado esto, pero es que es individual. O sea, igual que decimos que hay una persona, ¿no? Que hay un mundo en cada persona. Y es que es cierto, es que a una persona le puede sentar bien una cosa que a otra no, las curvas de glucemia cambian, dependiendo de dónde partimos, de qué educación tiene esa persona, de ese pasado, o sea, son muchísimos factores. Y ahí sí que abogo, tanto porque los equipos hayan nutricionistas, eso es fundamental, y un nutricionista que sepa de verdad manejar el tema de la diabetes, sobre todo en tipo 1. En tipo 2, como bien dices, tenemos ahí una reserva pancreática que nos ayuda un poco a que la dieta sino-mediterránea equilibrada, sobre todo a nivel de disminuir cantidades, ¿no? En el caso de sobrepeso y la obesidad, pero sí es verdad que hay que tener cuidado. Hay dietas muy buenas, la dieta baja en hidrato de carbono, usar temporalmente una dieta keto, pero todo, por favor, con control médico y acudiendo al equipo sanitario, no leyendo Instagram ni nada. No, No veo que sea la fuente, sí. aunque hay grandes especialistas y si algún día los queréis, pues podemos hacer un post, a ver si ponemos un post. Mira, dentro de la Fundación para la Diabetes, dentro de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, tengo la suerte de ser asesor y hacemos equipo y ahí tenemos unos nutricionistas de ejercicio. Hay material precioso, tanto en la Fundación para la Diabetes como en FEDE, como en SET, orientado a las personas que viven con diabetes. Y lo decía Irene, porque yo creo que es muy importante, sabéis que vivimos en un mundo con muchísima información y a veces la información no es real, por lo tanto acude a fuentes fiables, acude a FEDE, a tu asociación de pacientes, a la fundación. Yo respeto y en la historia lo ponemos. Mira, seguimos con preguntas, entramos en los últimos 10 minutos. Mari Carmen y su dieta Lada nos pregunta que quería que la orientásemos sobre los tiempos de espera, pero no entiendo bien a qué se puede, no sé si es, no, Mari Carmen, si nos puede decir a qué te refieres exactamente. No sé si los tiempos de espera para que te vean o no me queda claro. A lo mejor se refiere a los tiempos de espera de insulina y comer, no sé, puede ir por ahí. Bueno, pues La si entra en ingesta por directo, la insulina rápida, mm, en este caso me imagino. A ver si si nos entras, dice algo. si entra Si en quieres pasar a la directo, Siguiente siguiente. fase, si contestas, pues le pasamos al podemos siguiente. ayudar. Pablo nos pregunta si, bueno, sabemos que hemos vivido una revolución con monitores continuos o intermitentes de glucosa. Para todas las diabetes tipo 2, ¿qué pensáis? ¿Esta tecnología se quedaría detrás? ¿Hay brecha tecnológica para que se queden detrás las personas con diabetes tipo 2? En cuanto a la innovación de los sensores, ¿te refieres, Sí, Cristóbal? A ver, yo creo que, hombre, por pedir, esto es como la carta a los reyes, pero sí creo que hay un perfil de pacientes, sobre todo las personas con diabetes tipo 2 que están con bolus basal o llegaríamos al bolus, que les sería muchísimo más interesante tenerlo. Si tenemos que sesgar, porque también estamos hablando de temas farmacológicos, ya depende un poco la administración. A ver, si hay un problema, porque es verdad que una persona con diabetes tipo 2 que esté con antidiabéticos orales y tenga hipoglucemia, que también los hay, pues les deniega las tiras. Entonces, claro, depende de cada comunidad autónoma, esto es un poco relativo. Yo creo que el aporte que hace este tipo de tecnología, pues que reduce los costes a medio y largo plazo para el sistema. Esos son estudios muy interesantes que son más de farmacoeconomía, farmacovigilancia y todo eso, pero es evidente, o sea, la información que te da un sensor del tiempo en rango, de la capacidad de autogestión de esa diabetes y de la hipoglucemia que tiene, en qué momento del día, si se repiten, tanto para el profesional como para la persona que vive con ello, pues se puede tomar una acción al respecto, o en el tema de la alimentación o en la dosis de insulina.
Totalmente de O acuerdo, totalmente de acuerdo, pienso que cualquier persona que vive con diabetes y tiene insulina, disminuye hipoglucemia, mejora calidad de vida y controla mejor y gestiona mejor su confianza en la diabetes. Así que yo creo que no hay debate, sino tenemos que luchar. Ahí yo creo que el mérito ha sido de las asociaciones de pacientes, que han sido lo que han empujado a los políticos para que vayan financiando cada vez más y que la innovación no pare. Mira, otra pregunta. Pregunta, reflexión. Rank, no sé exactamente, pero totalmente cierto lo que dice. El lenguaje importa y el lenguaje importa y mucho, muchísimo. Y hace una reivindicación y creo que es así y estamos trabajando mucho en ello. Todos veis titulares de prensa que nos ponen los vellos de punta, ¿no? Cuando él lo dice, nos dicen, ya no somos diabéticos, sino personas que conviven con diabetes. ¿Pensáis que el lenguaje importa? Que tenemos que todos aprender a utilizar ese lenguaje y tener menos estigma. El lenguaje es súper importante. Es más, en las últimas guías de ADA, lo que han hecho hincapié es en la forma de la lengua, en la forma en cómo nos expresamos y en la forma en la que nos dirigimos a estas personas. Y por tanto creo que es fundamental. Y sobre todo no hacer ver a las personas con diabetes como decir, eres diabético. No, es una persona que conlleva o que contiene o que tiene que aprender a vivir con su diabetes, pero no ya ponerle la etiqueta, como siempre decimos, la etiqueta, no. Es primero persona y tiene más cosas, ¿no? Exacto. Puede ser del Betis, Primera del etiqueta Sevilla, Mira, Mari Carmen ha respondido y ya por fin nos dice Mari Carmen que se refería a los tiempos de espera de la insulina, sobre todo la rápida, para empezar a comer. claro. Que eso es muy personal. Que cada uno, como hemos dicho antes, cada uno soy un bueno, mundo. es que depende, claro, deberíamos de conocer el tratamiento, claro. Mari Carmen. No sé si estarás con una insulina de última generación, ¿vale? Que son las llamadas ultra rápidas. Las insulinas ultra rápidas, bueno, las puedes buscar, hay pocas. Se ponen en el momento de las comidas. También es verdad que en ese momento tenemos que empezar a comer, no posponerlo. Las normales, ¿vale? Que son son tres principios activos, normalmente se ponen 10 minutos antes de la comida. Lo más importante en eso, no sé si comes fuera o comes en casa, es anticiparte a lo que vas a hacer y a lo que vas a comer, ¿vale? Y sobre todo quedarte un poquito más corto si no vas a ser capaz de comerte todo, porque luego siempre se puede hacer una corrección. Pero sí es verdad que eso es más personal y debes de verlo con tu equipo sanitario. Hay que tener en cuenta, como ha dicho bien mi compañera, el tipo de tratamientos que tiene, qué tipo de dieta, de hidratos vas a consumir en ese momento, si son rápidos o son lentos. Si son rápidos. Nosotros siempre, si acabas de debutar, que no sé si era la persona que nos estabas comentando también antes, o por el tipo de pregunta, creo que de hace poco, sobre todo, nosotros aconsejamos siempre tomar, por ejemplo, lo que es la verdura, lechuga, etcétera, porque eso amortigua un poco. Eso sí está con una insulina que te pones 10 minutos antes. Si la que te ha mandado tu médico es de ponértela inmediatamente, en ese momento tienes que meter hidratos de carbono de absorción rápida y luego ya los lentos. Sí, farmacológicamente cada vez tenemos insulina más rápida que se acoplan más a la subida, a la excursión glucémica después de la ingesta. Insulina más lenta que te duran 24 horas, incluso en un futuro tendremos insulinas basales semanales. El hecho de tener la monitorización continua, ver tu excursión glucémica, ver exactamente lo que has comido, la cantidad de hidratos que has comido, la unidad de grasa, proteína, también hace que tú personalmente, de manera personal, puedas ir aprendiendo día a día con tu experiencia para ajustar perfectamente la insulina. Bueno, también tenemos una gran novedad reciente. Sabéis que la tecnología viene para ayudar y acaban de salir los bolis inteligentes o bolis conectados. En el ecosistema digital que viene, la tecnología viene a ayudar a hacer las cosas más fáciles. ¿Pensáis que pueden tener alguna aportación estos bolis conectados? Tanto de rápida como de lenta. Que va integrado en el mismo dispositivo, Sí, en el mismo móvil. Sí, porque nos da mucha información de el momento, la hora concreta en la que se ha puesto y cuántas dosis, bueno, unidades se ha puesto y también nos indica cada cuánto tiempo ha necesitado este bolo extra o cuántas unidades
es que es fundamental porque a veces tiran de memoria y entonces no podemos hacer un plan muy personalizado porque hoy esto, hay eso, pero los bolis ya nos dicen el día, la hora, qué glucemia tenía, si el control, las unidades que se ha puesto. Yo creo que es el paso más ¿verdad? al que falta ya, que sería meter un poco lo que ingiere la persona, ¿no? Para tener la composición total. Yo creo, pero además yo estaba pensando, digo, sí, para personas con tipo 1, maravilloso, muchísima educación, vamos a tener la adherencia al tratamiento, que muchas veces nos creemos, ¿no? Porque todos tenemos distintas patologías y nos damos cuenta de lo poco adherentes que somos a veces a los tratamientos, o los olvidos, o me lo he puesto, no me lo he puesto, pero sobre todo también ahora me viene a la cabeza, Cristóbal, las personas que son más frágiles. O sea, esas personas que a lo mejor no tienen un ayudante en casa o que no, yo creo que eso va a ser también una revolución porque, bueno, ahí se queda memorizada la dosis que se ha puesto, cuando se ha omitido, si se la ha puesto bien, si no se la ha puesto bien, y añadir un poco, sobre todo en las personas con tipo 1, va a ser maravilloso para ver esas excursiones glucémicas, cuando uno se pone la insulina, cómo se aplana esa curva para poder ajustarlo aún más a ese perfil no plano, porque tampoco se pretende un perfil plano, sino un perfil más fisiológico posible. Y a los de tipo 2, pues, son pacientes con edad avanzada y cada vez los encontramos con mayor déficit de memoria o alguna enfermedad y demás. Entonces nos ayuda mucho a poder llevar control, que no se lo olvide, ay, que no me acuerdo si me la he puesto, si no me la he puesto. Sobre todo, como dice bien Irene, a la adherencia al tratamiento va a ser fundamental. Y por el Cada persona es ecosistema, un porque mundo y además cada duran 5 persona... años. Sí. No, el tema ecológico importa, ¿no? Los residuos plásticos que se generan, pues yo creo que también no importan. Mira, una pregunta de acceso, ¿no? Belén Palacios acaba de hacer un comentario. Una persona que tiene diabetes tipo 1 y tiene bomba de insulina. Y piensa, y yo estoy de acuerdo con ella, de que sobre la accesibilidad, de que todas las personas deberían tener acceso a elegir cuál es su mejor tratamiento para la diabetes. Y que no es un modelo muy antiguo. Yo llevo ya 20 años, casi 21 para endocrino. Y el modelo antiguo era que el médico era el que ofrecía el tratamiento que pensaba que la persona era mejor para él. Ese modelo No, no me gusta para nada porque pienso que estamos cambiando y el modelo es la persona, el paciente empoderado, gracias a la asociación, gracias a la fundación o a eventos como estos, que el propio paciente tenga la formación y para con el médico establecer un diálogo y elegir el mejor tratamiento que tú quieres. Es como si tú tienes que ir a tu boda y te imponen el tratamiento, el vestido o la modista que quiere ella, no. Elige tú el tratamiento que mejor se adapta a tu vida. ¿Qué pensáis de la personalización de los tratamientos? Totalmente, Cristóbal. Pues ahí de lo que hemos hecho hincapié al principio, ¿no? Las asociaciones. O sea, en cuanto una persona debuta con diabetes, acércate a tu asociación, que es la que te va a dar una visión general de todo lo que hay. Y creo que sí que hay que empoderar a la gente para que esa persona es su derecho. O sea, que es que igual que una persona con hipertensión viene y busca el mejor tratamiento, quizá ahí haya más desconocimiento, pero en el tema de la diabetes tipo 1, creo que una persona debería de poder elegir si quiere multidosis o con un sensor o tener una bomba de insulina conectada a su sensor. Yo creo que, o por lo menos probarlo, porque muchas veces eso te hace pensar que de otra manera está mejor. Existe una opción u otra, pero siempre hay que ofrecer lo mejor para cada persona. y nunca tenemos que prever o nosotros decidir lo que pensamos que es lo mejor para ellos. Ellos saben perfectamente qué es lo mejor para su rutina, para su día a día, por su comodidad, por sus estigmas, por sus miedos. Entonces siempre tenemos que darle la opción. Irene habla en tipo 1 y yo hablo de tipo 2. En tipo 2 hoy en día, gracias a Dios, tenemos un tratamiento que lo hay tanto en forma de inyección como oral. Y muchas veces pecamos de decir, es que va a ser lo mejor. No va a ser lo mejor, él es el que tiene que decidir qué es lo que va a ser mejor. Obviamente, siempre respaldado por su médico, su endocrino, que es el que le ofrece lo que él piensa dentro de la gama que tiene, del tratamiento que le va a ir mejor. Pero es el que debe de elegir, porque si él elige, él se va a sentir más cómodo en lo que está eligiendo
y va a tener mayor adherencia al tratamiento, entonces lo va a cumplir mejor, va a tener mejores controles, va a tener mejor adherencia, va a tener... Entonces yo creo que es fundamental darle, como bien dices, el empoderamiento al paciente y que él decida cuál es la mejor técnica y el mejor tratamiento que debe de tener. Bueno, nos quedan 4 minutos. Es cierto que es complicado, muchas preguntas, pero bueno, es un tema que nos preocupa porque es un tema que tiene un 14% de la población española vive con diabetes, más los familiares pues son un montón. Hay muchísimas novedades, muchísima innovación. Sabéis que en diabetes no solo es controlar la glucemia, es un concepto de endocrinosaurio. Sabéis que las nuevas guías ya lo dicen desde hace muchísimo tiempo en diabetes tipo 2, control holístico centrado en la persona, en la importancia del ejercicio, de dormir bien, de control de estrés, de ese tratamiento en diabetes tipo 2 orientado a bajar la hemoglobina glicada sin hipoglucemia, pero también a bajar peso. Hoy tenemos herramientas fundamentales para bajar peso desde el inicio que cambia la progresión natural de la enfermedad y también, por supuesto, control de todos los factores de riesgo cardiovascular. No olvidemos la hipertensión, los lípidos, no olvidemos también si hay enfermedad renal o enfermedad cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces es un tratamiento tan personalizado que como profesional yo me dedico a investigación y mi obligación, si no, no haría medicina, no estaría aquí, es estar al día de absolutamente todo. Y nos quedan 3 minutos y os voy a pedir un mensaje de optimismo, de fuerza y un titular para ir acabando este primer encuentro de la Fundación para la Diabetes mirando al futuro. ¿Qué le pensáis? ¿Qué le decís? Se queda grabado, lo podrá ver también muchísima gente en diferido. ¿Qué mensaje de apoyo y de fuerza le transmitís a todas aquellas personas que os están escuchando o que os pueden escuchar en diferido? Bueno, es difícil sintetizar porque a Manuel nos gusta mucho lo que hacemos, Cristóbal, pero bueno, en medio minuto, nada, dar las gracias a la Fundación. Creo que tenemos una labor muy, muy importante por hacer. Hay un cambio de paradigma, eso es evidente, ya nos olvidamos del pasado, hay que romper mitos y mirar hacia el futuro. Hay muchísima innovación e investigación detrás y espero que hay que hablar también hay que tener fuerza y presencia con las administraciones, que quizás sea nuestra máxima barrera. Y por parte de los equipos sanitarios y todo eso, pues ponernos a disposición de todo lo que se pueda hacer. Acercar también al paciente, bueno, no solo a las asociaciones, sino también a las sociedades. A mí me gusta mucho cuando en la sociedad, en algún congreso o lo que sea, tenemos pacientes expertos y creo que también es una cosa que por falta de tiempo no deberíamos de hacer un poquito más. De esos grupos de trabajo para sacar ideas porque se pueden revertir sobre las personas con diabetes. Y yo obviamente darle las gracias a la Fundación de Diabetes por darnos esta oportunidad y muy simplemente diría 3 palabras. Visualización, que es muy importante, darle visualización a esta enfermedad, a estas personas que tienen diabetes, que pueden a veces sentirse como olvidados o darle la espalda, nunca. Y empoderamiento y sobre todo empoderamiento al paciente y para nosotros seguir trabajando, seguir investigando por el futuro para ellos y por nosotros. Muchísimas gracias, Irene Galán, súper enfermera, educadora, por tu compromiso, tu ilusión, tu alegría y lo que le transmite a los pacientes. Están súper contentos contigo. Gracias, Gracias. Irene. Con ellos también. Gracias, Irene. Para mí es un auténtico lujo trabajar con gente como vosotras. Tenemos más gente en el equipo, pero que yo creo que hay un germen que está creciendo, una rebelión que está creciendo y tenemos que luchar por no conformarnos con lo que tenemos, sino luchar por La cambiar el semilla, futuro. no, la semilla. Está germinando una esperanza de cambiar las cosas. No nos conformamos, Semillitas. queremos acercar la innovación y todo lo que tenemos que aportar para todas esas personas y una nueva medicina o asistencia basada en la experiencia del paciente, que realmente son lo importante y por lo cual nos tenemos que organizar todos. Así son las 9 de la noche. Os mando desde aquí, desde este directo de Instagram, Fundación de la Diabetes, mirando al futuro, un fuerte abrazo. Nos dicen también, Blanca, que todas las preguntas que se hayan quedado pendientes las iremos contestando y a vuestra disposición porque este es un camino, este es un viaje y yo creo que entre todos tenemos que trabajar por cambiar ese futuro. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias a vosotros. Hasta lo de detrás. Adiós. Hasta luego.